Tardes a todos. Les tengo algunas novedades. La primera de ellas es que después de un intercambio con las autoridades de la facultad, se fijaron la fecha de los parciales. Nosotros hubiéramos querido que llevarlas hasta último momento, pero bueno, todo dependía de la disponibilidad. Y finalmente los parciales quedaron fijados para los días 20 y 21 de julio. ¿Esto qué significa? Nosotros pensábamos tener una semana más, pero como las notas tienen que estar pasadas, no recuerdo ahora si es antes del 6, 7 de agosto, para tener el tiempo indispensable para tomar el parcial, luego que pasen los 7 días desde que dejamos de tomar, y tomar el recuperatorio y finalizar, y después pasar todas las notas finales, porque no es pasar la del recuperatorio, es pasar los promedios finales de la cursada, bueno, no daban los tiempos. Nosotros queríamos que hubiese sido lo más tarde posible, pero bueno, no fue como queríamos. Comprendemos que las autoridades hacen lo que pueden también, porque todas las mesas van a tomar para la misma época y todo se superpone. La facultad contrató, no recuerdo si eran 2 o 3 cuentas de Zoom, pero bueno, allí se desenvuelven todas las evaluaciones de todas las materias. Así que bueno, quedó fijada esa fecha, 20 y 21 de julio, y quería decirles que bueno, vamos a tratar de darles todas las clases posibles. Tenemos una parte bastante larga, esta segunda parte, no es tan compleja, salvo algún que otro tema, pero en general no son temas tan complejos. Son los derechos reales, la parte especial, cada tipo de los derechos reales. Bueno, aquí nosotros estamos viendo los de garantía, y vamos a continuar con eso. Hablando de derechos reales de garantía, quería contarles que ayer participé de la reunión plenaria del Comité Ejecutivo de las jornadas, las próximas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que van a ser las 28 Jornadas Nacionales, en Mendoza el año que viene. Y bueno, todos los integrantes del Consejo Directivo llevamos nuestras propuestas de temas para que cada comisión desarrolle un tema, y la Comisión de Derechos Reales, bueno, felizmente triunfó la postura que llevamos nosotros, conjuntamente con la UBA y algunas otras facultades, y el tema es anticresis, tema que nunca se trató, que ha recibido algún tipo de reforma con relación al esquema del código anterior. Hay algunos temas discutibles respecto de la nueva legislación, pero bueno, es como todo, por primera vez la doctrina va a tratar este tema. Y les tengo una buena noticia para todos ustedes, porque en esas jornadas va a haber una comisión de alumnos, de manera que todos aquellos que quieran participar, bueno, no sé cómo, esto seguramente se va a canalizar a través del centro de estudiantes, bueno, se armarán los listados de todos aquellos que quieran participar y volver a los tiempos en los que la Facultad de Derecho de Mar del Plata
tenía concurrencia no solo de docentes, sino también de alumnos a las jornadas nacionales, para que ustedes puedan ver cómo se desarrollan estos congresos, estos eventos, cómo se discute derecho y cómo se crea la doctrina, porque en realidad todas las conclusiones de las jornadas nacionales de derecho civil, desde sus comienzos hasta ahora, ya llevan 27, bueno, todas esas conclusiones luego fueron volcadas a los fallos, a las obras de derecho civil, a proyectos de reforma e incluso a leyes relacionadas con los distintos temas. Así que bueno, espero que la facultad tenga una representación también respecto de los alumnos, y todas las cátedras de Derecho Civil van a integrar y van a debatir todos los temas elegidos en unas jornadas preparatorias que vamos a hacer. Hoy estuve hablando con el doctor Lorenzo, que es el secretario académico, y probablemente lo podamos hacer entre septiembre y octubre de este año, y también vamos a dejar un lugar para que los alumnos puedan expresarse y puedan elegir los temas y puedan armar sus propias comisiones con vistas a la representación de los estudiantes de la facultad en aquellas jornadas. Así que bueno, después de estas novedades que tenemos, les aclaro que la reunión se hizo por esta misma vía, estábamos todos reunidos, pero virtualmente reunidos, y bueno, vamos a tratar de continuar con la clase. En la clase anterior vimos lo que eran la distinción entre las garantías reales y los derechos reales de garantía. Vimos que es una garantía real, sabemos que hay figuras jurídicas como el leasing, el fideicomiso, el derecho de retención y bueno, la condición resolutoria en el dominio revocable, etcétera, que cumplen una función de garantía, pero no son derechos reales de garantía, que en nuestro código son 3: la hipoteca, la prenda y la anticresis, más allá de los otros derechos reales especiales que están también en leyes especiales, como la hipoteca aeronáutica, la hipoteca naval, etc. Los warrants, los deventures y demás. También vimos en la clase pasada que estas garantías, o estos derechos reales de garantía, mejor dicho, tienen un número determinado de disposiciones comunes, algo novedoso que no tenía el Código de Vélez-Sarsfield. En el Código de Vélez-Sarsfield, el grueso de toda la regulación era aplicado a la hipoteca y luego, por analogía, en muchos aspectos, a los otros 2 derechos reales, que son la prenda y la anticresis, más allá de las disposiciones específicas. Y digamos que la regulación de la hipoteca contenía o hacía las veces de la parte general del resto de las garantías. Con una mejor técnica legislativa, entendemos en este plano los derechos reales de garantía, como les decía, tienen una parte general, y dentro de esa parte general están los caracteres de estas garantías o derechos reales de garantía. Y de los caracteres de las mismas, creo que la clase pasada solo pudimos ver el primero, que es la convencionalidad. Yo les decía que este carácter tiene una historia, porque existían hipotecas legales, tácitas, judiciales, etcétera, en legislaciones anteriores, y que con muy buen criterio Vélez-Sarsfield
suprimió, porque para saber si un inmueble estaba grabado con tales o cuales garantías, había que andar averiguando, y era como que todos los bienes estaban en libertad condicional, es decir, no se sabía cuál era la verdadera condición de esos bienes, cuál era su estado de disponibilidad o de libre disponibilidad, y obviamente eso importaban trabas a la libre disposición de los bienes, y dentro de la libre disposición está el libre gravamen, ¿no es cierto?, por el propio titular. Vélez Sarsfield suprimió todas estas hipotecas legales y tácitas, y consagró el principio de la convencionalidad, que es que las garantías, en aquel caso la hipoteca, pero que se extendió luego a los otros derechos reales de garantía, solo pueden nacer o constituirse a partir de un contrato, es decir, un acto voluntario emanado del verdadero titular del derecho, de modo tal que no era posible que se constituyera una hipoteca, por ejemplo, era el caso paradigmático, si se quiere, por alguien que no era el verdadero propietario. Esta hipoteca ni siquiera era válida por la adquisición posterior del derecho de propiedad o del dominio por parte del constituyente de la hipoteca. Es decir, que a esa hipoteca constituida por un no titular no le era aplicable el régimen de la convalidación del derecho real constituido por un no titular, que luego, es decir, que ulteriormente hubiera devenido propietario, sea por un acto voluntario, sea porque heredó el bien, etc. En ese caso, el derecho constituido por esa persona, cuando no era titular, queda convalidado luego. Pero eso no sucedía con la hipoteca. Había otras excepciones, como la donación de inmuebles, de cosas futuras o de cosas que no pertenecen al propietario, el legado de cosa ajena. Bueno, en este caso, el nuevo código ha suprimido esa posibilidad o esa imposibilidad, mejor dicho, de convalidarse, con lo cual ahora a la hipoteca le es también, o a las garantías reales, le son aplicables las disposiciones relativas a la convalidación. De modo que si hay un no titular o un no propietario que constituye una garantía real sobre un bien que no le pertenece, luego ese derecho real de garantía podrá quedar convalidado por la adquisición ulterior por parte del constituyente no titular en su momento. Aclarado esto, vamos a ir a otro de los caracteres. Y ese otro carácter surge incluso de una clasificación que ustedes ya conocen. Ustedes saben que el código habla de derechos principales y de derechos accesorios, y dice que son accesorios los derechos reales de garantía. Por otra parte, cuando estudiaron derecho de las obligaciones, recordarán ustedes que una de las clasificaciones en el Código de Vélez Sarsfield es la primera de todos los distintos géneros o clases de obligaciones, está la de obligaciones principales y obligaciones accesorias. La obligación era accesoria cuando, y otra principal cuando la una es la razón de ser de la otra. Y esa misma clasificación es aplicable o resulta aplicable a los derechos. Es decir, que no solo las obligaciones pueden ser accesorias, sino también los derechos pueden ser accesorios.
ejemplo de las obligaciones accesorias, siempre nos preguntaban y decíamos, bueno, la cláusula penal, las hipotecas, las prendas, el anticresis, las garantías en general, esas son obligaciones accesorias. Bueno, los derechos que se constituyen, es decir, la otra cara de la moneda, también pueden ser accesorios a una obligación principal, que es la obligación garantizada. Obligación que, para darle firmeza en cuanto a la eventualidad de su cumplimiento o incumplimiento, se constituye una garantía en seguridad precisamente de ese crédito. De modo que los derechos reales de garantía, como la hipoteca, la anticresis y la prenda, son derechos accesorios a una obligación principal. Esto trae aparejadas consecuencias que son muy simples. Como la obligación accesoria, los derechos accesorios también siguen la suerte de la obligación principal. De modo tal que si la obligación es nula o se extingue por alguna causa, eso arrastra, por así decirlo, a la obligación accesoria o al derecho accesorio. Si la obligación garantizada es nula o se extingue por alguna razón, alguna de las causales de extinción de las obligaciones, el derecho real de garantía, constituido en seguridad de aquella obligación, también se extingue con ella. Ese es el efecto principal de la accesoriedad. Y por otra parte, si esa obligación es nula, es inválida, es atacable y sucumbe, claudica, entonces también el derecho real de garantía constituido en seguridad de esa obligación se ve arrastrado por esa invalidez, por esa ineficacia, por esa nulidad. Esto está consagrado muy claramente y de manera escueta en las disposiciones que voy a comentarles para que esto no sea una clase puramente teórica y ya puedan echar mano de las disposiciones del código, ¿no es cierto? El código en materia de accesoriedad, el artículo 2186, bajo el título de la accesoriedad, dice: los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Son intransmisibles sin el crédito. Claro, esos derechos no tienen autonomía. Existen del brazo del crédito o de la obligación principal, pero no pueden soltarle la mano a la obligación principal y valerse por sí mismos. ¿Por qué? Porque el requisito o el carácter de la accesoriedad impide que el derecho real de garantía cobre autonomía, pase a ser un derecho principal prescindiendo de la obligación garantizada. De modo tal que, justamente como sigue su suerte, si la obligación es transmitida a otra persona, imaginemos una cesión de crédito, en ese caso, la garantía también es objeto de esa transmisión. Está comprendida en la transmisión. Entonces dice que son intransmisibles, o sea, la hipoteca no puede ser transmitida, la anticresis no puede ser transmitida, la prenda no puede ser transmitida sin el crédito que se garantiza. Es decir, no pueden ser transmitidos de modo independiente. Y se extinguen con el principal, tal como les comentaba. Excepto, dice, en los supuestos legalmente previstos, que aquí no viene al caso comentar.
La extinción de la garantía por cualquier causa, dice el párrafo final de este 2186, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito. Es decir, aquí se da la situación inversa. Como la garantía o el derecho real de garantía es accesorio de una obligación principal, la obligación principal sí puede existir con prescindencia del derecho real de garantía. De modo que si la hipoteca, la anticresis o la prenda se extinguen por cualquier causa, esa extinción no involucra ni afecta a la obligación principal que sigue viva. Esto está muy claro. ¿Por qué? Porque la obligación principal, a diferencia de la situación inversa, no se ve arrastrada por las ulterioridades o los avatares que pueda sufrir el derecho real accesorio. Creo que respecto del requisito del carácter de accesoriedad, por ahora no amerita continuar con otras cuestiones, ¿no es cierto? Eh, lo más interesante es este esquema. Tanto la convencionalidad como la accesoriedad son requisitos o caracteres esenciales, de modo tal que si alguno de estos no se cumple adecuadamente, el defecto de cumplimiento de esos requisitos o caracteres conlleva la nulidad de la hipoteca, y como está en juego el orden público y está en juego la estructura de los derechos reales, no solo las partes pueden demandar esa nulidad, sino también los terceros interesados. Esto es muy importante. Ahora vamos a ir a uno de los caracteres que también es esencial, y vaya si lo es, pero que es sumamente trascendente por lo que abarca, por lo que comprende, que es la especialidad. La especialidad es sinónimo de certeza o de determinación. ¿Certeza o determinación acerca de qué? Acerca de dos aspectos, que son los dos aspectos más trascendentes que tiene la garantía. Uno es la cuantía y otro es el objeto de esa garantía. En el ámbito hipotecario, la hipoteca tiene por objeto los inmuebles, de modo tal que la especialidad en cuanto al objeto, es decir, concerniente al objeto, concerniente al inmueble o a los inmuebles dados en hipoteca, en esos casos se requiere la identificación exacta de ese inmueble para saber que ese es el inmueble grabado y no otro. Esto tuvo también una historia y es muy importante contemplarlo, porque en tiempos del código anterior se imaginarán ustedes que en 1870 no existían ni el catastro, ni la división de la tierra, ni la identificación catastral de semejante territorio que tenía la Argentina recién nacida. De modo que no era tan sencillo identificar un inmueble, sea urbano, sea rural. Por lo tanto, el defecto de especialidad, cuando no era muy claro cuál era el inmueble dado en garantía, bueno,
esto estaba en un artículo que era el 3131 del Código de Vélez-Sarsfield. Entonces, en principio, esa falta de certeza o de determinación y el incumplimiento de la especialidad en cuanto al objeto determinaba la nulidad de la hipoteca. ¿Por qué? Porque no se sabía cuál era el inmueble garantizado o cuáles eran los inmuebles garantizados, porque la hipoteca podía recaer en más de uno. No obstante, el código, 2 artículos más adelante, en el 31-33, contenía lo que la doctrina denominaba una válvula de escape. Y esa válvula de escape tenía que ver con la aplicación de una vieja regla romana, que es la teoría del favor negoti. ¿Qué es esto? Que entre la duda, o en la duda entre la validez y la nulidad de un acto jurídico o de un negocio, siempre hay que estar por la validez. ¿Cómo se lograba esto? Bueno, en este 31-33 se decía que en caso de duda, cuando hay cierto defecto de especialidad y no se puede identificar un bien, o no ha sido precisa la identificación, si el contexto del documento, del instrumento constitutivo, pudiere llegar a conocimiento de las partes y hasta del juez de qué inmueble se trata, el acto será válido y no habrá nulidad por defecto de especialidad. Eso es lo que decía el 31-33 en homenaje a esa doctrina del favor negoti. Bueno, creemos que esto continúa. No obstante, hoy es mucho más improbable, les diría, que un bien, sobre todo un inmueble, dado en hipoteca o en anticresis, por ejemplo, pueda no estar adecuadamente identificado, sobre todo por la legislación catastral, la parcelación de la tierra y la identificación. Hoy están los registros también de la propiedad inmueble, en muchos casos, como en la provincia de Buenos Aires, la matriculación, etcétera. Factores todos que llevan a la certeza, a la identidad de cada uno de estos inmuebles o de objetos dados en garantía. En el caso de los inmuebles y en el caso de las cosas muebles registrables, como puede ser un automotor o algo por el estilo. Entonces, en primer lugar, tenemos que la especialidad se corresponde con el objeto. ¿Qué objeto? ¿Cuál es el o cuáles son los bienes dados en garantía? Es decir, afectados al derecho real de garantía. Y en ese caso, la especialidad en cuanto al objeto, el artículo 2188 nos dice que cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual, es decir, debe tener existencia actual, y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. A ver, si en lugar de un inmueble o de una cosa mueble registrable estamos en presencia de una simple cosa mueble, bueno, se buscará la manera de identificarla. Si uno emprenda un reloj, por ejemplo, bueno, se precisará la marca, el modelo, el número de serie que lo tiene, etc. Es decir, los elementos indispensables como para identificar que se trata de ese y no de otro mueble o cosa. Pero también, esta es una excepción, no solo las cosas pueden ser objeto de las garantías o de los derechos reales de garantía,
en algún caso también los créditos pueden ser dados en garantía, como por ejemplo en el caso de la llamada prenda de créditos. En ese caso, cuando hay un instrumento del que surge un crédito cierto y determinado, ese crédito puede ser dado en prenda, entregando en ese caso el deudor al acreedor el instrumento en el que consta el crédito. Instrumento que luego será restituido con el cumplimiento y la cancelación de la deuda garantizada. Por eso la ley habla también no solo de cosas, sino de créditos. Quizás la especialidad en cuanto al objeto sea, como les decía, el aspecto más sencillo de la especialidad. Lo que no es tan sencillo es el otro aspecto, que es la llamada especialidad en cuanto al crédito. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque la especialidad en cuanto al crédito requiere de la identificación del crédito. Es decir, no solo de la obligación garantizada como tal, que debe tener sujeto, objeto, causa, sino, según vamos a ver, en el caso de que sea dineraria, la obligación garantizada habrá que establecer o determinar su cuantía, y en el caso de que no se trate de una obligación dineraria, habrá que estimarlo. Habrá que estimar esa cuantía. Por ejemplo, si se trata de una obligación de hacer, o si se trata de una obligación de dar una cosa cierta, que también puede ser garantizada esa obligación con un derecho real de garantía. Bueno, en ese caso habrá que precisar, estimar el valor de ese crédito para poder cumplir con la llamada especialidad en cuanto al crédito. Y eso es lo que en principio dice el artículo 2189. Dice que el monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. Pero resulta que esta norma era una norma muy mal confeccionada, pésimamente confeccionada por el legislador de aquel momento, el originario, por así decirlo, y entonces había que modificarla. Y eso fue lo que hizo el código, fue modificada a través de la sanción de una ley, que es la ley 27.271, que fue sancionada al año siguiente de la sanción del código, es decir, el código data del 2015 y esta ley del 2016. ¿Qué pasaba con esta ley? O con estas disposiciones. En primer lugar, el código nada decía con relación a los otros aspectos de la garantía, que según vamos a ver, de la obligación, perdón, garantizada, que según vamos a ver, se corresponden con el sujeto, el objeto y la causa de la obligación garantizada, porque es para eso que es necesario identificarla. No nos olvidemos que la causa de la obligación es muy importante, porque para que una obligación sea válida, su causa debe ser lícita, entre otras cosas. De modo que la constitución de un derecho real de garantía en seguridad de una obligación cuya causa es ilícita, y bueno, es como que se cae todo, porque esa obligación
va a ser finalmente invalidada, nulificada y consecuentemente también la garantía. De modo que si no se puede identificar adecuadamente la causa de la obligación, es como que todo es incierto y da lugar a un verdadero tembladeral, es decir, a una falta absoluta de seguridad jurídica. Pero resulta ser que antes de avanzar con estas modificaciones de las que les estoy comentando, yo quería detenerme en esto de que la especialidad en cuanto al crédito no solo impone la necesidad de identificar los sujetos, el objeto y la causa de la obligación garantizada, sino que la especialidad en cuanto al crédito requiere que esa obligación esté expresada en dinero. Si la obligación, como les decía, es dineraria, como decía Alf, no hay problema. Pero si la obligación no es dineraria, es, como les decía también, de dar una cosa cierta, o de hacer, o de no hacer, en ese caso habrá que estimar la cuantía de esa obligación para que quede expresado en el cuerpo, por ejemplo, de la hipoteca o del anticresis, hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque la expresión dineraria, la cuantía, me da una pauta que es muy importante. ¿Hasta dónde responde ese bien? Es decir, que en la especialidad yo tengo como resultado certeza acerca del objeto, es decir, cuál es el bien o la cosa o las cosas dadas en garantía, que son el objeto del derecho real, y hasta dónde responde. Es decir, que la cuantía, el quantum, el montante, como lo llaman los españoles, el monto, expresa la extensión de la responsabilidad. En el caso de una hipoteca, la responsabilidad hipotecaria, de modo que si el deudor no cumple con la obligación garantizada, yo, acreedor, podré ejecutar mi derecho o el derecho real, pero hasta determinado monto, que es el que expresa el límite de la responsabilidad hipotecaria, hasta dónde llega el poder de agresión del acreedor. Se acordarán ustedes de aquella estructura que surgía de la teoría del débito y la responsabilidad, aludiendo a la naturaleza jurídica del vínculo obligacional. El débito, por un lado, la responsabilidad por el otro. ¿Cuál es la prestación debida? Y en caso de ser incumplida, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Hasta dónde responde? ¿Hasta dónde la extensión del poder de agresión del acreedor? Claro, como esa responsabilidad debe estar expresada en dinero, aquí tenemos que hacer un alto. Y el alto consiste en saber qué es el dinero. El dinero no es un fenómeno jurídico, no es una construcción jurídica, es un fenómeno extrajurídico. En realidad, el dinero es consecuencia de una abstracción por parte del hombre para mejorar la calidad del comercio. Porque antes del dinero estaba el trueque de mercancías. Yo le daba algo a Juan y Juan me daba algo a mí
a cambio de lo que yo le daba. Cosas de distinta naturaleza. Ese era el trueque. Bueno, no siempre a mí me interesaba que Juan me diera algo a cambio de lo que yo le entregaba. Yo quería otra expresión de riqueza y así aparece el dinero. El dinero es un fenómeno extrajurídico. Y como tal, está tomado, captado por el derecho, de la misma manera que capta otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, como por ejemplo la unión de las personas en matrimonio, es decir, el matrimonio es una construcción que tiene que ver con la unión de las parejas. Entonces, así aparece la idea de matrimonio para el derecho, más allá de las cuestiones sacramentales que tienen que ver con lo religioso, ¿no es cierto? En el caso del dinero, nos interesa aquí advertir que el dinero es muy sensible a determinadas cuestiones, sobre todo por su doble función. Hay un autor alemán que se llama Nussbaum, que elaboró una magistral obra que se llama Teoría Jurídica del Dinero. En ella, Nussbaum nos dice que el dinero cumple una doble función. La primera es que el dinero es una medida de valor, como si fuera un metro. Es un metro o patrón, pero nada más que en lugar de expresar una distancia longitudinal, el dinero expresa el valor de las cosas o de las mercancías o de los bienes que están en el mercado. Es decir, que sirve para medir el valor de las cosas. Y la otra función que cumple el dinero es que es un medio de pago. ¿Por qué? Porque así yo deba pagar 10 camellos jóvenes en el medio del desierto, si esos camellos yo no los tengo, de la única manera que me voy a poder liberar es pagando una suma de dinero equivalente que de alguna manera tiende o va a tender a reemplazar esos 10 camellos que no entregué. Es decir, que en definitiva el dinero es una medida de valor y por otro lado es un medio de pago, por lo tanto permite la cancelación de las deudas y la liberación del deudor respecto de su acreedor. Claro, cuando nosotros hablamos de garantías o de derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda, la anticresis, asociamos estas garantías a una función crediticia. Es decir, ¿por qué yo garantizo algo? ¿Por qué garantizo con mi casa el saldo de precio de la compraventa de mi casa, de mi propia casa? Es decir, la compré en 100, pero pagué 50. Bueno, muy bien. Por estos 50 que todavía debo, este saldo de precio, ahora que me transmitieron el dominio sobre la misma, ahora constituyo un derecho real de garantía a favor de mi vendedor por estos 50 que quedan impagos. ¿Qué está haciendo mi vendedor? Me está concediendo crédito por estos 50 que todavía no pagué. Y quien dice crédito, dice tiempo. Me está dando tiempo para pagar, facilidades. A lo mejor estos 50 yo los voy a poder pagar en
5 cuotas de 10, o muchas más cuotas. En el caso de las hipotecas, que se constituyen con la finalidad de facilitar el acceso a vivienda, los plazos que mundialmente se establecen son de 20 o 30 años para pagar, con prestaciones fraccionadas más que accesibles para permitir que el deudor no se vea sorprendido por valores inalcanzables, y también para permitir que el acreedor recupere aquello que prestó. Pero claro, quien dice crédito, como les decía, dice tiempo. Y si yo le doy tiempo, y hoy estoy hablando de 100, al cabo de 20 años, en una economía inestable como la de la Argentina, esos 100 ya no son 100. De modo que ese metro que las partes tuvieron en consideración al momento de constituir la garantía o de celebrar la obligación garantizada, resulta que por efecto de la desvalorización de la moneda, ese metro o patrón no representa ya aquel valor previsto en su momento por las partes. De modo que voy a necesitar mucho de esto de ahora para alcanzar este valor que fue el originariamente previsto. Eso es lo que pasa cuando hay inflación. La moneda deja de cumplir su función de metro o patrón y se desvirtúa. Y esto entorpece el crédito, las relaciones jurídicas, el acceso a la vivienda. Es realmente un mal que lo mancha todo, por así decirlo. De modo que las partes o los sujetos han buscado por distintas vías guarecerse de las consecuencias de una moneda que no tiene, que no brinda seguridad, que no permite la continuidad o la permanencia de esa representación de un valor inicialmente visto. Entonces, entre tantas alternativas está la llamada hipoteca en moneda extranjera o los derechos reales de garantía constituidos en seguridad de créditos expresados en moneda extranjera. Les aclaro que esto tiene una larga historia. La historia tiene que ver también con nuestra historia. La historia de este tema también tiene que ver con la historia argentina. En el Código Civil de Vélez Sarsfield, cuando se trataban las obligaciones dinerarias, existía un artículo, que era el 617, que decía que cuando el deudor se hubiera obligado a dar moneda que no fuera de curso legal en la República, la obligación será considerada como de dar cantidades de cosas. Es decir, como no dineraria, como que no se trataba de una obligación en dinero. Esta expresión dio lugar a múltiples interpretaciones, algunas de las cuales desbordaron
lo jurídico y desvirtuaron el verdadero sentido que esta regulación dada por Vélez Sarsfield cumpliera con esa finalidad. ¿Por qué? Y porque aquí entraron a jugar factores ideológicos como el poder soberano del Estado de acuñar moneda y tantos aspectos relacionados con un falso nacionalismo, hay que decirlo, omitiendo el verdadero sentido o soslayando el verdadero sentido de esta normativa. ¿Cuál era el verdadero sentido? El verdadero sentido era el siguiente. Nosotros éramos una colonia española, el virreinato del Río de la Plata. Aquí llegaban las mercancías a través del sistema comercial que habían consagrado los Austrias, que era el sistema de flotas y galeones. Cuando llegaba algo de Europa, eran los sobrantes de allá, en todos los órdenes. De modo tal que, paralelamente a ese comercio monopólico que consagró España respecto de sus colonias, apareció otro comercio, si ustedes quieren, ilegal, que era el contrabando. Y a través del contrabando, los habitantes de las colonias, como en el caso de nosotros, la antigua colonia del Virreinato del Río de la Plata, tenía la posibilidad de acceder a un sinnúmero de mercancías que no podía obtener del monopolio español. Y así creció nuestro comercio. Por eso hay quienes dicen que tanto la Argentina como el Uruguay, y también otras naciones que no vienen al caso, pero sí en lo concerniente al Río de la Plata, somos un invento inglés. Esto no quiere decir ni que hablemos bien ni que hablemos mal de los ingleses. Es la historia, es nuestra historia. Nuestro comercio creció por el contrabando. Así se fue formando Buenos Aires y la tan preciada aduana de Buenos Aires, que tanto reclamaba el interior, tenía que ver con ese comercio. Cuando esto deja de ser colonia, cuando se declara la independencia y cuando después de Caseros nace la Confederación y nace la República Argentina, ese comercio iba a facilitar nuestro desarrollo. De modo que para propiciar el comercio, Vélez Sarsfield, que redacta el Código Civil, consagra ese artículo 617, ¿para qué? Para permitir las transacciones en moneda extranjera como una afrenta a nuestra nacionalidad. No. Permitía, sí, que nuestros comerciantes pudieran contratar con los barcos extranjeros, adquiriendo las mercancías que necesitábamos y, obviamente, obligándose en libras esterlinas, en rupias, en florines, en todo tipo de monedas que no eran de curso legal en la República. Pero, ¿de qué manera se facilitaba el comercio? Diciendo que esas libras esterlinas, esos francos suizos, esos francos, esas rupias o lo que fuere, ¿no eran dinero?
No, no, eso no era lo que decía el código. Lo que decía el código era que la obligación será considerada como de dar cantidades de cosas. Es decir, descontaba que eso era dinero, pero la obligación, el régimen de esa obligación, sería considerado como de dar cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera remitía a otra norma, que era el artículo 619 de aquel Código Civil, que decía que en ese caso el deudor tenía una obligación facultativa de fuente legal que le permitía liberarse no solamente pagando la cantidad de libras, francos, rupias, etcétera, sino también liberarse pagando el equivalente a esa cantidad de moneda extranjera en nuestra moneda, en la de curso legal, al día de la cotización del vencimiento de la obligación en la plaza correspondiente, que era el puerto. Esto permitía que nuestros comerciantes comercien, valga la redundancia, alentaba el comercio, pero además permitía encontrar un mecanismo para que puedan liberarse. Contrataban en moneda extranjera, pero pagaban en la moneda nacional. Eso era lo que tanto se cuestionó por una falsa interpretación y por un verdadero desconocimiento de lo que fue nuestra historia. Claro, en su momento esto llegó al tema de las hipotecas o de las garantías cuando el peso o la moneda nacional comenzó a devaluarse de una manera estrepitosa en muchos periodos de nuestra historia, y la gente que contrataba o intentaba acceder a una vivienda digna no podía hacerlo por la falta de crédito, porque nadie quería prestar una suma de dinero concediendo un plazo a 20 años, sabiendo que de acá a 20 años eso iba a significar la nada misma. Yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, yo fui abogado de una institución de Mar del Plata, que no viene al caso nombrar, que propició un hermoso loteo en las adyacencias de Mar del Plata. Un loteo de mucho nivel económico, prosperidad, etc. Claro está que eso en la década de los 70, esos lotes se vendían a precio fijo e inamovible. Con el tiempo y con la inflación, y después de un evento que se denominó el Rodrigazo, que fue una disposición, una devaluación abrupta que tuvo lugar en el año 75, los valores perdieron toda relación con el valor de los bienes que se habían vendido, los precios de las ventas. Bueno, mucha gente que había comprado esos lotes y que no eran gente de Mar del Plata, mandaban los cheques correspondientes a las cuotas. Y para que esos cheques no fueran a manos de terceros o de personas que violaban la correspondencia, lo mandaban por carta expreso certificada, que no era una carta muy accesible, era una correspondencia cara. Bueno, el timbrado o las estampillas de de esos sobres en donde se mandaban los cheques, a veces
expresaban una suma mayor que la que contenía la cuota. Con esto les estoy tratando de poner un ejemplo práctico de cómo la moneda puede desvirtuarse. Y bueno, en ese caso, esta distorsión obviamente que perjudica al acreedor. Pero en realidad no es que perjudica al acreedor, perjudica también a todas las personas que quieren acceder a una vivienda digna a través de un crédito. ¿Por qué? Porque nadie va a querer prestar sabiendo que le van a devolver monedas. Es decir, que le van a devolver la nada de todo aquello que en su momento prestó que tenía valía. Esto hay que decirlo, es la verdad, esté quien esté en el gobierno, porque esta no es una cuestión inherente a ningún gobierno en particular, sino al Estado argentino en general, con presidencia de quien lo gobierne. Esta es nuestra historia, y para encontrar soluciones a las cosas, primero hay que saber de qué se tratan y de qué enfermedad padecen. Bueno, esto es así. ¿Qué hizo la gente? ¿O qué hizo el mercado? Desplazar a nuestra moneda de todo tipo de transacciones de esta índole. Ya no se trataba de ir a comprar una radio o un artefacto, un simple artefacto que lo puedo pagar en nuestra moneda, sino que en el caso de un inmueble, bueno, se acudía a otro tipo de parámetros. Algunos parámetros tenían que ver con la llamada depreciación monetaria, que era el reajuste de las obligaciones dinerarias por la depreciación. Todo con la aplicación de fórmulas de matemática financiera, que en muchos casos también distorsionaban, pero para el otro lado, para peor, en perjuicio de los deudores, distorsionaban los valores. El ejemplo más paradigmático de todo esto fue la tristemente célebre circular 1050 del Banco Central, que daba lugar a la aplicación de una fórmula francesa de reajuste que, claro, servía en un mercado como el francés, que tienen 0,03 de inflación, y no a una economía como la nuestra, en la que la inflación mensual a veces era de 2 dígitos. Entonces, no había crédito que lo resistiera, o deudor que lo resistiera. Todo esto terminó en un gran negocio de muchas financieras, en muchas subastas, pero a veces en la subasta, esta financiera, por un lado daba crédito, y por el otro lado, al subastar, readquiría la propiedad del inmueble por monedas, por ese crédito, y ese mismo inmueble luego entraba de nuevo en el circuito de las ventas, es decir, en el mercado. Todo esto terminó por hacer eclosión, y en algún momento se sancionó la llamada ley de convertibilidad, que propició que el peso estuviera atado al dólar estadounidense con una paridad de 1 a 1. Esto duró bastante tiempo, pero después, por cuestiones económicas y financieras, que no vienen al caso, pero que de alguna manera traducen que las cosas o los deberes no se hicieron como deberían haber sido hechos. La cuestión es que esto terminó en una crisis en la que nuevamente nuestra moneda se depreció, y así sucesivamente. De modo que
la gente para contratar y para dar crédito hoy acude a la moneda extranjera. Los créditos hipotecarios son en dólares o no son. Claro, la llamada ley de convertibilidad había propiciado que esa, digamos, esa paridad se cumpliera, de modo tal que si el deudor debía dólares, tenía que pagar en esa moneda que por otra parte era muy accesible porque era con paridad 1 a 1 con nuestro peso. Pero claro, hoy, con el nuevo código, se volvió de alguna manera a aquel artículo 617 en el artículo 725. Y el 725 vuelve a decir lo mismo. Obligación de dar dinero, concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Punto seguido. Y acá viene la repetición del esquema de Vélez-Sarsfield. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, es decir, moneda extranjera, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. El acreedor no quiere que le devuelvan pesos. El acreedor quiere que le devuelvan los dólares que le prestó. ¿Esta disposición es de orden público? No es de orden público. Así lo ha dicho la jurisprudencia. Por lo tanto, el pacto por el cual el acreedor le dice a su deudor que la moneda de pago no es la nacional, sino que es la prevista en el contrato, es decir, la extranjera, es válido y exigible. Todo muy bien, pero siempre y cuando esto no sea objeto de alguna modificación que en definitiva, si bien va a poder servir como rueda de auxilio a algún deudor ocasional, va a llegar o llevar a consecuencias nefastas para el acceso a la vivienda, porque después ningún banco ni ningún particular va a querer dar crédito. En otras épocas se juntaban 10 o 15 personas o una persona que tenía disponibilidad, iba a una escribanía y decía, mire, escribano o escribana, quiero invertir en hipotecas, aquí tengo, mire, acá dispongo de esta cantidad de dinero, usted me la maneja, o cuando encuentra un deudor que usted considere que me va a poder devolver, bueno, fije usted la tasa de interés correspondiente y demás, y así se accedió a muchísimos inmuebles que terminaron siendo la vivienda digna de muchos hogares de argentinos. Y también los bancos oficiales y privados propiciaban esto. Pero esto depende de una economía estable para que aquel metro o patrón no termine achicándose, no termine siendo tan chiquitito que necesitemos muchos metros o patrones para poder representarnos aquel valor inicial y no desvirtuar los términos de la obligación originaria. A veces, las falsas interpretaciones dan lugar a resultados pésimos.
Y hubo, en el marco de esta historia, y ustedes lo tienen que saber porque es un caso jurisprudencial y tenemos que evitar que estas cuestiones se repitan, por eso son tan importantes a veces los antecedentes. Yo les voy a contar un caso que es el caso Santa Marina. En tiempos del año 80 y tantos, 85, por ahí, 86, el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, emblemático establecimiento sanitario, estaba desquiciado. Tan desquiciado que no tenía ni para jeringas descartables. Ustedes necesitaban ir a ponerse una vacuna y tenían que llevar la jeringa descartable, el algodón y el alcohol que les iban a poner y después la curita para que para recibir la vacuna. Bueno, en un momento determinado, en un tramo de la renegociación de la deuda externa por el gobierno de turno, el Sanatorio Güemes se obtiene un préstamo del extranjero. En garantía del cumplimiento de ese crédito, se hipotecaba el establecimiento, el inmueble, que iba a servir de garantía para ese crédito. El Güemes de Buenos Aires fue hipotecado para poder recibir el oxígeno financiero necesario para poder equiparse, porque no tenía tomógrafos funcionando, no tenía nada. Era un desquicio. Esto se hizo dentro de una operatoria que se conoció con el nombre de on-lending, que es una suerte, discúlpenme mi mala educación y mi falso conocimiento contable, pero es como una especie de représtamo. Lo que está en la columna del debe, te lo presto y pasa al haber, y mediante esa ficción, por así decirlo, no sé si lo es, recibo dinero fresco. Bueno, se constituyó la hipoteca en garantía de esta suma tan importante de dólares. El banco creo que era el Chase Manhattan Bank. Lo cierto es que la hipoteca era un libro porque eran tantas las resoluciones y disposiciones y decretos del ministerio tal y cual, y Secretaría de Hacienda y de la Salud y de lo que fuere, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores también. Lo cierto es que cuando el escribano Santa Marina, que fue el autorizante de esa hipoteca, llegó al registro de la propiedad inmueble de la capital federal, el director del registro rechazó la inscripción. ¿Por qué lo hizo? Porque la hipoteca estaba expresada en moneda extranjera. Y la moneda extranjera estaba considerada como una cosa, según los términos de la resolución por la que se rechazaba. Bueno, no era momento para llamar a los muchachos del Chase Manhattan Bank y decir, disculpen, ¿podrá ser en australes? Se imaginan que eso no se podía hacer. De modo que el escribano Santa Marina recurrió por la vía contencioso registral e interpuso el correspondiente recurso, que fue a parar a ser tratado por la Cámara Nacional en lo Civil de la capital federal, Sala C. En un fallo ejemplar, la Cámara, además de declarar la inconstitucionalidad de los decretos y de las resoluciones, un decreto 2080 del año 80, que era un decreto emanado de un gobierno de facto que regulaba los registros de la propiedad en territorios nacionales, bueno, de ahí había un artículo 125 que exigía lo de la moneda nacional. Bueno, todo eso fue declarado inconstitucional, pero se dijo algo trascendente, algo que dijimos
también en algún Congreso Nacional de Derecho Registral cuando tratamos este mismo tema. A veces el legislador cree que tiene el poder de cambiarle la naturaleza a las cosas. Y tanto poder no tiene, porque de un plumazo no se puede cambiar la naturaleza de las cosas. Es un voluntarismo exacerbado que cae en el ridículo, porque yo de un plumazo no puedo decir que un perro no es un perro, sino que es un gato. De la misma manera que un zar de Rusia, agobiado cuando su población fue afectada por una peste, dictó una ley ordenando que se curasen los enfermos, que se siguieron muriendo afectados por esa peste, desgraciadamente, hasta que se descubrió que esto venía de la pulga de la rata y aparte de esa picadura provenía la fiebre. Bueno, más gracioso es el ejemplo de aquella película de Woody Allen cuando decía que el dictador, de tantas cosas que disponía, un día se le ocurrió disponer que desde el día siguiente, desde mañana, en esta república bananera centroamericana, el idioma oficial va a dejar de ser ese pésimo o ese raro papiamento que se habla, que es una mezcla de distintos idiomas, cuyo principal eje es el español. Y bueno, a partir de mañana el idioma oficial va a ser el sueco. Y la ropa interior va a ser usada por encima de la de calle. Y así lo dispongo. Y al día siguiente se siguió hablando el mismo papiamento y los que usan ropa interior la siguieron usando debajo de la de calle como corresponde. ¿Por qué? Porque el derecho, las disposiciones legales, una norma jurídica, es una entelequia. Están en una dimensión. Son objetos ideales. En cambio, las cosas de la realidad pertenecen al mundo ontológico, es decir, del ser. Y yo, por una disposición exacerbadamente voluntarista, no le puedo cambiar la naturaleza a las cosas que están en otra dimensión. Es un acto de soberbia de parte del legislador pretender cambiarle la naturaleza a las cosas. Decir que la moneda es una cosa y no es dinero, y disponerlo, además de una falsa interpretación, es un acto de soberbia de querer cambiarle la naturaleza a las cosas. ¿Por qué digo falsa interpretación? Porque Vélez Sarsfield nunca dijo que la moneda extranjera no era dinero, solo dijo que la obligación de dar moneda extranjera sería considerada como de dar cantidades de cosas. ¿Para qué? Para llevar a nuestros deudores, nuestros comerciantes, a la posibilidad de liberarse pagando el equivalente en moneda de curso legal. Aquella hipoteca del Güemes finalmente fue validada por la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. La hipoteca se registró por orden de la justicia, no por el burócrata de turno, director del registro, y el Güemes recibió los insumos necesarios. Así debe funcionar el derecho y así no lo hacen funcionar muchas veces. Pero para esto
está en ustedes que están estudiando derecho. Y por eso es tan importante no solamente conocer el texto de la ley desnudo como un telegrama, sino saber sus fundamentos. Porque si no sabemos los fundamentos, no lo podemos aplicar adecuadamente, y cuando es antifuncional, no lo podemos criticar y no lo podemos cuestionar. Esa es la idea que nosotros tenemos para enseñar el derecho. Creo que me pasé. Para la próxima clase vamos a seguir hablando, pero creo que merecía la pena recordar estas cuestiones para entender ahora cuál es el sistema que nos rige y evitar volver a cometer algunos pecados que en el pasado hemos cometido, no solo en lo económico, sino también en lo jurídico. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, estoy para responderlas, y si no, nos vemos en la clase que viene. Vamos a tratar de acrecentar todas las clases posibles para que ustedes las reciban, y también vamos a aportarle todo el material necesario para que, bueno, arriben de la mejor manera al parcial. Pero pónganse a leer ya. ¿Hay alguna preguntita por ahí? Sí, una de Natalia Martín. Profesor, en el caso cuando hubo cepo o el corralito, en ese caso muchos pagaron en pesos y no en dólares. ¿En ese caso es porque se negocia entre las partes? A veces se negocia entre las partes y a veces hay legislación de emergencia. Miren, uno de los temas de la jornada que tiene que ver con las obligaciones es la revisión contractual y el poder revisar obligaciones que han quedado desactualizadas. Siempre es mejor negociar y llegar a soluciones de consenso que a un mal pleito. Pero para saber negociar hay que saber derecho también. No solamente ser un buen mediador o negociador, sino hay que saber derecho. Lo del cepo y lo de tantas situaciones desbordadas por la realidad siempre terminan mejor cuando son materia de una negociación entre los propios interesados que la imposición que nos viene de un tercero por una decisión, sea judicial o un decretazo o lo que fuere. Es así. Después, la otra pregunta es sobre las unidades que entran. Preguntan si la unidad 8 entra en esta segunda parte. En el primer parcial era de la 1 a la 7 y la 15. Ahora entrarían el resto. Ahora entran todas las que no entraron en el parcial. Genial. Es cuestión de mirar el programa y ver que todas las unidades que no entraron en el primer parcial son las que entran en el segundo. Genial. No preguntaron nada más, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta aparte de eso. Esas eran las dos que había. Ustedes me dicen, yo no tengo problema. No, parece que ninguna otra, por lo menos por hoy. Bueno, entonces yo no sé si en esta semana, el viernes, por ahí les puedo dar una clase o directamente el lunes. Yo no sé, tengo que consultar con el resto de los profesores para saber si hay alguna otra clase, porque no me gustaría superponerla o que alguien diga, uy, no, este era mi espacio o algo por el estilo. Así que primero voy a preguntar y en función de eso voy a fijar la fecha de la próxima clase
y la voy a subir al campus. Así que cualquier otra pregunta o duda que ustedes tengan acerca de lo que vimos, la puede formular vía el propio campus o vía verbalmente en la próxima clase. Buenas tardes y bueno, estudien, que el parcial no está tan lejos.